Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de Active Invest SA. Me llamo Fernando y el día de hoy, antes de comenzar, me gustaría dar un shout out para el seguidor Forizuki-san. Muchas gracias por ser el primero en poner mi nombre en los comentarios del video anterior. Será parte del desafío, así que felicidades por ello. Para este nuevo video haremos algo parecido. Mencionaré sobre una empresa que va a compararse en este caso con Duolingo, pero no llego a mostrarla por temas de tiempo. Así que si el primero en darse cuenta lo pone en los comentarios, va a recibir el shoutout en el siguiente video. Ahora, sin más, empecemos. Ahora les voy a hablar de un tema completamente diferente a lo que mi socia les ha estado compartiendo. Esto obviamente va a estar en un diferente playlist porque en este tipo de videos voy a estar hablando sobre todo de acciones individuales. Les quiero mostrar un poco más el trasfondo de en qué consiste cuando uno invierte en la bolsa en acciones específicas, sean en acciones o en ETFs. Pero por el momento vamos a comenzar con un par de acciones. Y la primera, como pudieron ver en la imagen, va a ser de Duolingo. Pero antes de eso les voy a mostrar esta plataforma que se llama Qualtrin. En esta plataforma, requiere una suscripción de paga. Yo ya he pagado desde hace un buen tiempo, puesto gracias a esto yo tengo una buena forma de poderme educar o tener información de una forma más fácil de entender. Obviamente no solamente me guío de una plataforma, me guío de varias para poder tomar una decisión más informada y poder tomar decisiones que no sean al azar. Pero este es para mí, en lo personal, es un buen inicio. No estoy promoviendo exactamente, no tenemos como si fuera un contrato con Qualtrin hasta el momento, pero yo estoy muy contento con este tipo de página. Pero bueno, de esta página, por ejemplo, tú puedes ver, obviamente acá te muestran las acciones, obviamente así en primera lista, pues cuáles son las más comunes o las más famosas: Nvidia, Google, Tesla, Micron Technology, Apple, Microsoft, Google. O sea, espero que ustedes conozcan la gran mayoría de estos. Eli Lilly, por ejemplo, que es una farmacéutica, es la más importante ahora mismo a nivel mundial. Pero bueno, uno de los temas que, por ejemplo, a mí me gusta de esta página rapidito es de que acá yo me puedo dar cuenta fácilmente pues qué empresas son las que van a presentar antes de que abra el mercado. Acá dice Before Open, el día lunes, martes, hoy ya estamos miércoles, por ejemplo. Y después del mercado, after close. Por ejemplo, Nvidia va a presentar y entonces depende cómo le va, tiene aún mucha influencia para mover el mercado, sobre todo en el ámbito tecnológico, porque el día de hoy hace su informe trimestral. Ahí es donde muchos inversionistas, no solamente, ¿cómo se llama? La gente común, sino también de instituciones financieras que tienen mucho peso para mover un montón de, ¿cómo se dice?, acciones. Van a estar muy pendientes de cómo reportan sus números a la actualidad, más qué es lo que ellos o la empresa Nvidia está apuntando a futuro. Eso se le llama el guidance. Pero bueno, regresemos, ya mucho preámbulo en ese tema, disculpen. Y bueno, vamos a hablar sobre todo el día de hoy de Duolingo. No sé si varios de ustedes ya conocen esta empresa. Yo la conozco ya un aprox de 2 años y medio y la he usado primero antes de invertir en esta acción. Algo resumido que les puedo comentar de esta empresa Duolingo es de que es una aplicación que permite a las personas aprender no solamente ahora el idioma, como, bueno, así comenzaron aprendiendo idiomas: inglés, español, portugués, francés, y atraía un montón de gente. Sobre todo lo hacían al inicio de una forma gratuita. Y poco a poco atrayeron tanta gente que comenzaron a hacer planes, pues que se le llama el Super Duolingo y el Duolingo Max. Y entonces, después decidieron implementar ajedrez el año pasado, y ahí es donde me llamó mucho la atención, al igual que ahora recientemente han agregado clases de música. Principalmente he visto temas de piano. Voy a ver si puedo ponerles acá una imagen en la cual tú puedes comprar un pianito tipo Bluetooth
y lo conectas con tu Duolingo, por ejemplo. Eso me pareció muy interesante. También están ahora poniendo mucho énfasis en las matemáticas, donde muchos niños en mi opinión, van a estar también bien interesados en este tipo de temas. La forma en cómo ellos se están educando, es algo que se está actuando a la, ¿cómo se llama? A la nueva generación, porque ya muchas personas ya no están viendo, sobre todo los jóvenes, la educación tradicional. Y este tipo de enseñanza que obviamente pues no es lo ideal como está yendo las cosas en mi opinión. Por ejemplo, lastimosamente yo creo, como opinión personal, el tema de los reels, los videos así rapidísimos que tanto ves en Instagram o en TikTok, lastimosamente tienen un gran defecto para la salud. Ejemplo, eso lo dijo Elon Musk también. Y estoy completamente de acuerdo en ello, porque la atención de uno parece que aprende un montón, pero a la vez lastimosamente no entra mucho el cerebro. Espero que no les pase a ustedes, pero o si lo hayan visto en otras personas, pero lastimosamente ya se está viendo algunas personas siendo afectadas en ese tipo de tema. Y entonces el aprendizaje en una clase tradicional no es lo mismo. Entonces Duolingo está tratando de romper un poquito el esquema y usar parte de lo que ahora la juventud le gusta, que es el aprendizaje un poco rápido. Entonces lo están haciendo un poco diferente ¿cómo se dice? La enseñanza normal, pero adaptándose a cómo les gusta, ejemplo, a la gente actual aprender cosas. Obviamente, aprender cosas en Duolingo no viene a ser lo mismo que estar mirando 20 minutos videos en TikTok, por ejemplo. Es completamente diferente. Por lo menos Duolingo acá te está ayudando en algo educativo. Y sí ha estado demostrando buenos reportes, sobre todo en el tema de idiomas, por ejemplo. Ya hay sobre todo gente de China que han estado pudiendo pasar exámenes avanzados de inglés gracias a los Duolingos cuando ya estás en un nivel de, si no me equivoco, es un nivel de 100 para arriba, si no me equivoco. Así que por lo menos sí está demostrando un buen trabajo ahí. En fin, estoy dando mucho preámbulo y no estoy yendo todavía a los números, pero bueno, vayamos a los números. Duolingo tiene un market cap, la capitalización del mercado es de 5 billones, como lo pueden apreciar acá. El P/E ratio viene a ser uy, se está tapando. Ahora mismo, ustedes pueden ver acá los números. El más importante es el último que figura acá, que dice que es de 31,99. O este indicador te conviene preferiblemente en varias empresas que sea mejor, que sea menor del número 25 o 20 para menos. Es un buen indicativo. Estos no les voy a mencionar por el momento, prefiero hablarles sobre todo de los que en mi opinión serían más importantes en prestar atención. A mí me encanta ver, por ejemplo, este número, el Free Cash Flow Yield. Cuando una empresa tiene un Free Cash Flow Yield de más de un 5%, y lo vamos a estar viendo en el transcurso de los siguientes videos con otras empresas, esto quiere decir que la empresa está generando un buen dinero y tiene dinero a la mano para poder sea crecer o comprar acciones. Ese tema también en un momento lo vamos a conversar. Este también es un buen indicador. El profit margin de 38% es un muy buen número. Y esta parte también, que es lo más importante, en mi opinión, es una de las cosas más importantes, es como por ejemplo una persona, si tú tienes muchas deudas, no es algo bueno. Ellos tienen como en cash 1.25 billones y de deuda solamente tienen 91 millones. Si la cancelaran esa deuda, aún les sobra más de $1 billón. Eso es una muy buena cantidad de dinero que ellos, como lo han estado manifestando, lo van a usar para mejorar sus servicios. O sea, no están, obviamente, depende de la empresa, tienen algunos planes. Y al igual que también Duolingo ha decidido comprar acciones, que en un momento vamos a ver ese tema. Entonces, empresas que tú ves con un balance neto, con un número negativo, ya desde ahí yo te recomiendo que espera, no consideres en comprar ese tipo de acciones. ¿Por qué? Porque ese tipo de acciones, si hay un momento, una crisis, por ejemplo, con lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, las otras guerras que siguen habiendo entre Rusia, Ucrania y otros tipos de temas geopolíticos, pueden causar inestabilidad a nivel mundial, y entonces, cuando hay alguna crisis y algún país tenga problemas económicos,
empresas que tengan deudas van a estar sufriendo más y eso puede perjudicarles tanto en la empresa al igual que en las acciones. Ahora sí, procedamos por fin después de tanto preámbulo, a los números o a los gráficos que a mí me encanta siempre mostrar. De acá en esta parte, primero les voy a mostrar mejor en vez de trimestres, su reporte anual, que igual es parecido y esto es hermoso en mi opinión. Esta primera sección que dice Price, por ejemplo, uno puede ver, bueno, lo están haciendo solamente acá en este caso a, a principios del año, del 2 de enero. Pero bueno, si quieren ver, acá les voy a poner en el último año, por ejemplo, esta empresa estaba valiendo como $520 la acción. Si les voy a comentar un poquito también en mi experiencia personal. Obviamente yo cuando vi esta empresa a esos precios ni loco yo le iba a comprar. Me pareció una buena empresa, pero yo dije no, cuando baje más. Y como pueden apreciar desde hace un año ha estado bajando de una forma, una escalera hacia abajo que ha sido una experiencia un poquito feíta verla. Y si no me equivoco, yo comencé a comprar por acá, por estas fechas, por agosto. Y creo que mi primera posición que yo hice fue a eso de $320. Y después siguió bajando. En un momento subió. Sí, ahí está. Perfecto. Acá también. Curioso. Algo así. Está ahí como que yo positivo, pero a veces estaba bajando. Y repentinamente me acuerdo que me estaba preparando para un examen de finanzas. Y me acuerdo que yo estaba en una cafetería. Y cuando vi que repentinamente hubo esta caída, literalmente ese mismo día yo vi $200 la acción. Me acuerdo que pegué un grito en la cafetería porque no lo podía creer. De verdad no lo podía creer cuál era la razón. Y lo que yo hice fue simplemente comprar más acciones porque estaba contento. Era para mí un Black Friday de esta acción. Porque me gustaba un montón esta información y en un momento les voy a mostrar a qué me refiero. Pero lo curioso es que por más de que compré varias cantidades de esta acción, allá 200 de lo que estaba a 500 hace meses atrás. Y es una empresa que en un momento les voy a mostrar, le está yendo bien. Claro que tiene algunas amenazas, por ejemplo lo del AI, pero cuando ya estaba en 200 compré más posiciones. Incluso algo que se llama call options, que ese es otro tema que ya este video es muy largo, pero les puedo compartir si es que están interesados. Por favor, déjenme saberlo en los comentarios y con gusto ahí yo no tengo ningún problema en abrirme en esto porque nadie es perfecto. Yo he tenido algunos errores acá y justamente ha sido con Duolingo también algunas cosas que hice mal. Pero no hice mal en el sentido de comprar en este punto porque uno no sabe el futuro, qué es lo que va a pasar con la acción. Pero yo estaba contento con esos números. Pero irónicamente siguió y siguió bajando hasta lo más bajito que fue como casi 80 y tantos dólares. Llegó hasta los 91, aproximadamente, como lo pueden ver, $90. Y ahora mismo se está poniendo en un 108. Entonces, una cosa que les quiero mencionar rapidito, por lo menos esta primera imagen, es de que obviamente uno no quiere comprar una empresa, vemos en el último año, si ves un gráfico así y el precio ahorita mismo supongamos que vale 550. Si tú estás comprándolo por los $500, en pocas palabras, si tú puedes ver tan solo en esa primera imagen, eso no viene a ser un análisis técnico, pero es un análisis así sencillo al ojo, como diciendo, oye, mira el gráfico y estás como que comprándolo en los precios más elevados. Por ejemplo, si a ustedes les gusta, no sé, comprarse una casaca o una cartera y a veces hay fechas en el año en que la puedes comprar. Por ejemplo, una casaca en el momento de calor, la casaca está a mitad de precio. O tú prefieres comprar en el momento que ya es invierno y te compras la casaca al precio que usualmente está elevado o encima un poquito más caro de lo normal. Tú preferirías mejor comprarlo en el mejor momento, ¿cierto? Acá lo mismo es el mismo concepto. Uno ve las gráficas del cómo está el precio también. No es el único factor, pero es un factor que uno debería considerar también. Y obviamente en este punto, por lo menos en esta primera imagen, sé que está en precios que están muy bajos en los últimos años, en el último año por lo menos, si lo quieren ver en los últimos 5 años, podemos ver que está como a los precios casi como si fuera del año 2023. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó con Duolingo? ¿Por qué? ¿Por qué les comento eso? Ustedes pueden ver acá el revenue. Revenue es cuánto dinero está recibiendo esta empresa. Y como pueden apreciar acá, y este gráfico es muy bonito porque te indica que cada año ha estado generando más y más dinero. Esto no lo ves en cualquier empresa. Es más, en un ratito, si es que da tiempo, les voy a compartir otra empresa
fácil la conocen. Por ejemplo, Snapchat. Justamente eso se me acaba de pasar en la cabeza. Sé que algunos la conocían. Creo que le está yendo terrible. En un ratito podemos ver los gráficos. Pero ejemplo, esto tú lo ves en muy buenas empresas. Una empresa que cada año genera más dinero. Acá, por si acaso, en Subscription Revenue el 2026 figura bajo porque solamente recién van el primer trimestre que lo presentaron justamente a inicios de mayo. Así que no se preocupen, no es que ha caído. Estamos recién contando el primer trimestre. Falta el segundo, tercer y cuarto trimestre y que sí o sí van a pasar más al del año pasado. Como ustedes pueden apreciar, la suscripción ha estado también subiendo, al igual que el revenue. La cantidad de usuarios diarios, este es un muy buen indicador también, ha estado aumentando. Entre el 2025 al 26 veo que ya el momentum no es tan elevado como lo pueden apreciar con los otros años, pero con las estrategias que están haciendo la empresa, igual sí o sí mirando el gráfico, tú te das cuenta que no está bajando. En usuarios activos por mes también pueden ver que también ha estado subiendo. Igual del 25 al 26 el aumento bajó un poquito el ritmo, pero igual siguió creciendo. Lo mismo podemos apreciar con lo que es suscriptores de paga. Ha estado aumentando de una muy buena manera, pero del 25 al 26, bueno, aunque del 26 aún vuelvo a repetir. Capaz el 26, discúlpeme, este gráfico capaz no está tan claro, a menos que lo ponga por este trimestre. Ahí está. Creo que mejor mantenerlo en trimestre porque el 2026 de forma anual no está completamente concretado porque aún seguimos en ese año. Entonces creo que están juntando el primer trimestre del 26 más lo del 25, creo yo. Así que no, última barrita, discúlpenme, retiro ahí esa parte, pues obvienla un poco porque todavía se está trabajando este año. O sea, están juntando el 25 más los nuevos reportes trimestrales que están generando en el 26. Bueno, es lo que está haciendo en este caso la gráfica. Esta parte no les prestaría mucha atención del Pay Subscription Penetration, al igual que el EBITDA, podría ser algo más importante mencionarles. Esto vendría a ser ingresos antes de intereses, depreciación y amortización. Obviamente tú quieres que después de que pasen todos los, ¿cómo se llama? Fees que uno tiene que pagar o impuestos, tengas dinero a tu favor. Como pueden apreciar, Duolingo en los primeros años no estaba generando dinero en sí, tenían aún pérdidas, pero a partir del 24 generaron 73 millones a su favor, en el 2025 149 millones a su favor. Como lo pueden apreciar acá, en el net income te lo dice también de esa misma manera. 24 y el 25 ya estaban creciendo como empresa, o sea, generando un buen dinero. El free cash flow también es un buen indicador, como pueden apreciar. Estos números, estas barras cuando crecen, obviamente, pues es un buen indicador. Están indicándote que el dinero están teniendo más dinero disponible o dinero en caja. El EPS, este es un tema, claro, un poquito más controversial, sobre todo para Duolingo. Si alguno de ustedes conoce más de esta empresa, seguro va a entender más este tema. Capaz, déjame ver si lo puedo poner rapidito en quarters. Pero ahí está, perfecto. Por trimestres o quarter, tenemos en el, ¿cómo se llama? El trimestre número 3 o quarter 3, un EPS de $5, que en total lastimosamente afectó mucho a la contabilidad de Duolingo porque básicamente el año pasado, en resumidas cuentas, tuvo muchos, ¿cómo se llama? ¿Qué se le dice en inglés? Tax benefits. Entonces, eso permitió a tener un tipo de earning per share, o sea, una ganancia por acción inflada. Y esto ha causado también, básicamente, esta es la razón del por qué hemos podido apreciar esta caída. O sea, esta caída del último año que pueden ver de escalera hacia abajo, y bueno, ahí está la explicación, fue debido a esto. Cosa que yo ya lo sabía, pero yo pensé que la acción no debería bajar como de más de 200 o 170 prox, pero la acción llegó a bajar hasta menos de 100.
Ya honestamente ya no he comprado demasiadas acciones porque ya le había puesto mucho dinero en Duolingo, pero este indicador, por ejemplo, si alguna vez lo ven en alguna otra empresa, este lastimosamente es un indicador como diciendo la empresa va a caer mucho porque esto infla el precio del mercado. En pocas palabras, cuando tienes este tipo de factor, por ejemplo, supongamos en un futuro se enteran de una empresa que tenga un EPS completamente alto repentinamente, pues pueden aprovechar, va a subir un montón por un momento, pero de ahí va a bajar demasiado una vez de que la contabilidad se estabilice. Si alguno de ustedes sabe un poquito de este tema, del tema de Duolingo, déjenmelo saber, me da curiosidad porque no cualquiera lo sabe bien este punto. Es más, los gráficos a veces en algunas partes aún no te dicen las cosas bien actualizadas por este tema, pero esto es algo que ya cuando uno le pone más atención, sí sabe bien qué es lo que pasó con la acción. Y esta parte, por ejemplo, dinero con deuda. Como pueden apreciar, siempre Duolingo ha estado teniendo una muy buena cantidad de dinero versus a la deuda que ellos tienen. Que total, ellos pueden pagar esa deuda de 91 millones que les mencioné por acá arriba de una forma muy rápida. Ahora bien, otra parte que es de mis favoritas, ignoraría el return de capital por el momento, valuation, por el momento creo que mejor no les voy a explicar bien ese punto porque acá no está actualizado, por ejemplo, este valuation debería ser diferente. ¿Por qué? Por este tema. Pero bueno, este tema que sí me gustaría mencionarles rapidito en cualquier otra acción es shares outstanding. ¿Qué quiere decir esto? Si este indicador crece, quiere decir que la empresa, en este caso Duolingo, decide emitir más acciones. Y eso puede perjudicar, voy a ponerlo de forma manual para que sea más fácil entender el gráfico. Perfecto. Entonces, a más esto más aumente, no es un buen indicador. Lastimosamente, Duolingo decidió aumentar también más acciones. Eso quiere decir que es como, a ver, no sé si han visto. Ahí está. Eh, por ejemplo, el tema de imprimir billetes. Cuando un gobierno imprime demasiados billetes, ¿qué es lo que causa? Genera inflación, hace que tu moneda valga menos. A ver, si han visto, por ejemplo, Casa de Papel, ustedes en la primera temporada pueden ver de que se quejan de que básicamente el gobierno español se daba el lujo a veces de imprimir más y más billetes. ¿Qué quiero llegar con ese tema? Cuando se diluye más billetes o diluyen más acciones, hacen que cause de que el precio de la acción valga menos. Entonces, ¿qué es lo que estamos apuntando si es que uno quiere invertir en una acción? Y algo que, por ejemplo, ya ellos están queriendo corregir es quieren ahora comprar sus acciones. Pero si este indicador ustedes ven que sigue subiendo, no es algo bueno porque están aumentando más acciones al mercado y eso va a causar que los, ¿cómo se llama? Accionistas actuales de Duolingo, sus acciones valgan menos cada vez más. Espero me hayan entendido esa parte, pero es básicamente lo mismo de que si abundan más dólares para la gente común, a la hora de la hora esa moneda se vuelve más débil, los precios suben y es casi, o sea, a veces he escuchado a la gente porque me dicen, ¿no sería una mejor idea si suben el salario mínimo a todos a, supongamos, $2,000? Eso sería un caos. Ese es un poco el tema ya complejo de economía, pero tú no le puedes aumentar a todos lastimosamente. Si le subes a todos $2,000, por ejemplo, como salario mínimo, me refiero sobre todo a los países de Latinoamérica, no es una solución lastimosamente, porque así sube $2,000, todo lo demás va a subir demasiado. Pareciera que eso fuera la solución, pero no, la inflación afectaría demasiado. Porque así como la gente recibe $2,000, o sea, los que están generando un poco de dinero, la gente que tiene más dinero va a tener muchísimo más. Eh, Pero si uno me dice, pero Fernando, eso no, solamente le ponemos el bono a los pobres, créeme que la economía acá funciona un poco diferente. Es el mismo tema con las acciones. Antes de continuar con el video, solamente quería decirte que si está gustando, te está aportando valor, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Además, comparte esa información, comparte este video, no te lo quedes solamente para ti, compártelo con tus amigos, con tus familiares, para que cada vez más personas puedan tener
una mejor educación financiera y tomar mejores decisiones respecto a su dinero, tu apoyo nos va a ayudar muchísimo a que el canal siga creciendo y a llegar a cada vez a más personas. Ahora sí, vamos a continuar con el video. Bueno, para ir a la parte ya casi final, o bueno, de esta página, por ejemplo, de Qualtrin, algo que también me gusta es de que te da en el lado izquierdo, por ejemplo, sus ventajas competitivas, al igual que en el lado derecho tenemos algunos riesgos de inversión en esta compañía. Si ahora mismo yo les digo un tipo de puntuación honesta, si yo tuviera que ponerle del 1 al 10 a esta empresa, 10 siendo una muy buena empresa, un buen precio y todo ello, juntando todos los factores, yo solamente le pondría ahora mismo casi un 7, un 6.5. Me gustaba mucho la empresa y aún me sigue gustando, pero ya no tanto. Pero, ¿por qué algunas razones de que no me gusta? Es sobre todo el tema de los shares outstanding. Creo que ese sería para mí uno de los factores ahorita mismo críticos. Y más que eso, bueno, creo que también un poquito me afectó, lo podría decir así sinceramente, es de que ese EPS del 2025 no lo leí bien. Voy a tener mucho más cuidado para la próxima. Eso creo que sí, lastimosamente un poquito, eh, no solamente a mí, a un montón de inversores, nos ha parecido esto algo, un balde de agua fría. Porque es una muy buena empresa. Una empresa que tiene estos números, estas gráficas que están creciendo de esta manera, es algo bueno. Vuelvo a repetir, esta parte del 2026 está indicando que solamente están contando el primer trimestre. Algo puntual que les quiero decir de esta empresa es de que cuando dicen, ejemplo, que, oh no, pero la inteligencia artificial lo va a eliminar, es solamente probable si este Duolingo se basara a hacer simplemente como un tipo de diccionario o un libro digital. Ahí simplemente la inteligencia artificial se comería esta aplicación. Pero el CEO, Luis Alfonso Bon Arellano, ha sabido entender cómo la nueva generación le gusta aprender. Me parece que él tiene una buena visión con su empresa. Eso sí, eso es otro factor que a mí me encanta ver. Me encanta ver cómo le va a la empresa los números financieros, al igual de ver el perfil de quién está al mando. Si lo ponemos así en palabras sencillas, por ejemplo, en términos de presidentes, por ejemplo, si tenemos al presidente de Brasil, que ya muchos saben cómo es, o el presidente de Colombia, que estoy muy seguro que si acá tenemos algún colombiano o un brasileño, pues no están muy contentos de cómo es el perfil de líder de esos presidentes. Pero si tenemos a un presidente como por ejemplo Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, pues obviamente te da un poquito más de motivación. Bueno, la gran mayoría que conozco me han hablado maravillas de ese presidente, yo también he averiguado y me agrada como persona. Entonces, algo que yo también veo es el perfil de quién está al mando de una empresa, porque eso me da mucha confianza, porque lastimosamente hay diferentes tipos de CEOs. Puedes tener un presidente de una empresa que vende humo, por ejemplo, y lastimosamente hay muchísimos que lo son ahora. Eh, Lastimosamente ahí Tesla, el presidente Elon Musk es un poquito vende humo, pero es curioso, pero no me convence su perfil de líder, por ejemplo. Ahora bien, si uno no tiene tiempo, simplemente todo su dinero en el SP500 y ahí estás más que bien. En este caso ahora estoy hablando sobre el tema de acciones, pues porque en el mundo de la gente que ya le gusta invertir, a veces les encanta invertir en acciones individuales. Entonces voy a estar mencionándoles solamente acciones para que tengan un poco la idea de qué tipo de empresas se encuentran en el SP500. Voy a hablar de buenas empresas y de malas empresas también para que tengan una idea. Ahora bien, hay una forma de inversión también que pueden hacer como que 100% de su portafolio, pueden tener un 80% todo en un ETF como el SP, como el BOO, y también pueden tener el restante en satélites. Podrían ser, ejemplo, 5 empresas de forma individual para ver si puede sacar un mayor rendimiento. Si tienen alguna empresa que les gustaría que hable en el siguiente video, por favor déjenmelo saber en los comentarios y con gusto lo haré. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Adiós.